Buenos días a todos, nuevamente es miércoles de podcast. Qué gran bendición es poder vivir una semana más, y no solamente vivir, sino vivir en la gracia de Dios. La semana anterior iniciaba el podcast mencionando que comenzamos a meditar en la primera epístola de Juan y hoy ya lo estamos terminando. Un libro de solo 5 capítulos, pero sin duda con un mensaje desafiante para cada uno de los cristianos. Oramos para que Dios nos siga hablando por medio de su palabra. Hoy escucharemos a nuestro hermano Víctor Guzmán en la lectura del pasaje del día y una breve reflexión. El pasaje de hoy es Primera Epístola de Juan, capítulo 5, versículos 13 al 21. Es un gozo para mí, una vez más, compartir una porción de la palabra. Y en esta ocasión compartiré lo que hoy nos tocó meditar en Primera de Juan capítulo 5, verso 13 al 21, en la versión Reina Valera 1960. Y así dice la palabra: Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Ahora daré una breve reflexión de estos pasajes. A Juan le preocupa que los hermanos que han creído en el nombre del Hijo de Dios recuerden que ahora tienen vida eterna y por ende se mantengan firmes en el único que puede darles esa gran bendición celestial, ya que deben tener cuidado con aquellos que solo buscan engañarlos con falsas doctrinas, que solo los lleva a la condenación, como aquellos que viven deleitándose en este mundo. Ahora, es una realidad que estos que han creído deben tener una confianza veraz en Cristo y saben que cualquier cosa que pidan les será concedida. Ahora, cuando la palabra dice que cualquier cosa que pidan les será concedida, no se está refiriendo a gente que tiene puestos los ojos en este mundo, sino en el reino de Dios. Por eso dice que pedirán y se les dará, porque estos ya no van a pedir conforme a lo que ellos quieren y desean, sino porque conocen la voluntad de Dios y por esa relación estrecha que tienen con Él. Y esto va estrechamente ligado con el capítulo 3:22, que dice que si pidieren al Padre cualquier cosa, lo recibirán, ya que éstos guardan los mandamientos de Dios y hacen todo lo que a Él le agrada. Entonces, concluyendo en este punto, no habla simplemente de pedir como si quisiéramos agradar solo a la carne, sino que ahora llenos del Señor, solo pensaremos y viviremos bajo su voluntad y soberanía. Por ejemplo, en el verso 16, dice que pidamos por los pecados que no sean de muerte, y tienen que ver con aquellos que no son intencionales o con alevosía, que fueron por un descuido o accidente. Estos no son los que practican el pecado. Al contrario, al cometer el pecado produce descontento, dolor y tristeza, que los lleva al arrepentimiento.
por eso no son de muerte. Dice Santiago 5, 15 al 16, que la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le será perdonado. Que confiesen sus ofensas unos a otros y lloren unos por otros para que sean sanados, ya que la oración eficaz del justo puede mucho. Solo mencionaré 2 ejemplos. En 2 de Samuel y en 1 de Crónicas, cuando David pecó con Betsabé y en el censo, este fue confrontado con su pecado. No se gozó, al contrario, se sintió el hombre más vil de la tierra, y estuvo dispuesto a padecer sus consecuencias, arrepentido hasta el último momento. También el salmista Asaf, en el Salmo capítulo 73, cuando vio cómo prosperaban los impíos y renegó de ser un hombre justo. En los 2 casos hubo un confrontamiento y un arrepentimiento genuino, y Dios perdonó. Así también, cuando nosotros oremos por lo que Dios quiere, seguramente será hecho. En lo contrario, dice el apóstol que él sugiere no orar por los pecados de muerte, ¿como cuáles? Por ejemplo, dice en 1 de Juan 3:18 que ya se han levantado muchos anticristos, estos que están en contra de todo lo que dice Cristo. Con toda alevosía procuran desviar la fe del creyente y estar en contra de toda la voluntad de Dios. Estos niegan al Padre, al Hijo, y son mentirosos como su padre el diablo. En el capítulo 3, verso 14, dice que el que no ama a su hermano está muerto. Y en el verso 15 dice que son homicidas, porque aborrecen a su hermano. Por estos pecados que son de muerte, dice el apóstol, no oren. Ahora Juan enfatiza en el capítulo 3, verso 18, que aquel que ha nacido de Dios no va a practicar el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Y primero me gustaría comentar cómo debemos entender que el enemigo no puede tocar a estos que han nacido de Dios. Diríamos, entonces, ¿qué sucedió con Job? Cuando le pasó todo por ser justo. Y es que hay una gran diferencia entre que el enemigo quiera tentar directamente yendo contra la voluntad de Dios y otra que haga únicamente lo que Dios le permita. Recordemos que Dios le dijo a Satanás que podía tocar todo lo que tenía alrededor, pero menos a él. Pero bueno, lo que quiero resaltar es que aún el enemigo tiene que pedir autorización a Dios si él lo permite. Aún el diablo puede ser un instrumento para cumplir su voluntad en la vida de sus hijos. Ahora, volviendo al que ha nacido de Dios, este no es comparado con el que se goza en el pecado y busca desacreditar a toda costa a Dios. Aunque es un hombre temeroso, aún tiene luchas y se esmera por agradar al que lo llamó. Existe una gran diferencia entre el practicar y el resbalarse. La primera tiene que ver con aquel que se sienta, se goza, se deleita, se queda ahí viendo cómo el pecado va creciendo y no le importa. El segundo, por algún descuido pecó, pero se da cuenta y se vuelve a Dios arrepentido, buscando una vez más su perdón. Sin duda existe un contraste entre los que viven en este mundo perverso, obedeciendo al príncipe de las tinieblas, y de los que a pesar de eso son gobernados por Dios, haciendo su voluntad. Dice el verso 19 al 20 que Jesús vino para darnos entendimiento y conocer lo que es verdadero, y termina diciendo en el verso 21 que se guarden de buscar otros dioses, que no sea el único Dios verdadero en quien solo hay vida eterna. Solo restaría preguntarnos, ¿realmente somos de los que hemos creído y cada día buscamos hacer su voluntad? ¿O de los que simplemente somos religiosos y creemos que porque acudimos a una congregación y hasta llegamos a servir en una área, ya tenemos con seguridad la salvación? Tengamos presente lo que Jesús nos dice en Mateo 7, 21 al 23, donde parece que había una seguridad de poder entrar en su reino, pero el rey dirá que no los conoce.
mejor que nos diga: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 23. Dios les bendiga en gran manera. Hasta la próxima. ¿Cuál fue el desafío que Dios nos da por medio de este pasaje? Creo que es un buen momento para que podamos recordar durante el día de hoy estos 5 capítulos que hemos meditado. También quiero aprovechar este tiempo para recordarles el seminario mensual de julio. Para quienes están en la Ciudad de México, los esperamos de manera presencial en la dirección que estamos compartiendo, y a los hermanos que están lejos, en Facebook lo transmitiremos en vivo. Sábado 13 de julio a las 10 de la mañana. El tema será Crónicas, una historia de esperanza, y lo compartirá el pastor Joel Albores. Damos gracias a Dios por todas las actividades que Dios nos está permitiendo y les pedimos que estén atentos a la información del segundo semestre de la Escuela Bíblica Extras. Cualquier duda o información que necesites, encuéntranos en Facebook con Ministerio de Meditación Bíblica México, en YouTube con Meditación Bíblica México, y también puedes escribirnos al siguiente email: meditacionbiblicamx@gmail.com. Nos despedimos hasta la semana que viene, invitando a compartir este podcast con amigos, familiares y todas las personas que puedan alcanzar. Dios le bendiga y feliz semana.